¿Qué tal? ¿Cómo están mis amados oyentes? Espero que a pesar de que estén viviendo alguna situación complicada, tengan paz en su corazón y sobre todo fe y confianza en el Dios que creó los cielos y la tierra, en el Dios que fue capaz de dar a su Hijo Jesús por nuestra vida, por la salvación de nuestras almas, y en su Hijo Jesús, que si se entregó su vida por nosotros, ¿qué no nos dará? Sin embargo, a veces queremos que las cosas salgan como nosotros queremos, pero la voluntad de Dios es diferente y sus planes son diferentes. No nos queda más que obedecer su palabra, orar y confiar en ellos. Y Dios hará. Bueno, hoy nos quedamos en el video pasado en la primera carta de Juan y nos quedamos en el capítulo 3. Carta de Juan. Aquí está. ¿Sí? Y pues la voy a leer aquí en la nueva traducción viviente. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios y a invitar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo que hable y no yo. Padre, damos gracias por su infinito amor, su infinita paciencia, Señor, que alguna vez va a terminar, Señor, va a terminar el tiempo de la gracia. Señor, damos gracias porque su promesa tarda, porque usted quiere que todos nos arrepintamos, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Y la verdad es que si Jesús es nuestro Salvador, tenemos vida eterna. Por favor, abre tu palabra, Señor. Abre mi boca para que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre, nos corrija, nos redarguya, Señor, de todo pecado, que nos enseñe realmente cómo estamos viviendo, Señor, que nos quite todo engaño, Padre, de nuestra carne, de nuestra propia naturaleza, todo engaño de las personas, Señor, que nos desvían hacia lo malo, hacia lo incorrecto, que tu Espíritu Santo entre en nuestro corazón y se manifieste en nuestras vidas, Señor. Danos amor por el prójimo, amor por los seres humanos, Señor, amor por nuestros enemigos. Tu palabra dice que oremos por nuestros enemigos, Señor, y tu palabra dice que amemos a nuestros enemigos y que si tienen hambre, les demos de comer y les demos de beber. Así como tú haces con nosotros, Señor, que somos pecadores. Jamás nos dejas sin comer, jamás nos dejas sin un techo, sin trabajo. Y hasta el día de hoy, pues nuestras familias están saludables, están sanas, Señor. No todas las personas tienen esa bendición. Algunos ahorita pues están pasando por situaciones de pérdidas, tanto físicas como personas que han perdido a sus seres queridos y no saben dónde se encuentran, Señor, que ya no los han vuelto a ver después de que salen de sus hogares, Señor. Pero aún así venimos a ti, confiamos en ti, acudimos a ti, Señor, para que seas tú la paz en medio de esas tormentas, en medio de esas angustias, en medio de todo ese dolor, Señor, de todo ese sufrimiento, que seas tú quien nos llene de esa paz que el mundo no conoce, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz eres tú, Señor Jesús. Tú eres el príncipe de paz. Y si acudimos a ti, estaremos confiados, Señor, que todo este dolor que actualmente lo vivimos no será para siempre, Señor. Y todo aquel que te recibe como Salvador, tú ya has ido a preparar un lugar en el cielo para esa persona.
Padre, quédate con nosotros a través de tu Espíritu Santo, y este momento que sea para ti, para tu gloria, para tu honra, para que seas tú quien se alabe, quien se glorifique, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como ya es costumbre, voy a leer unos 2 versículos o 3. Güerito, este tip me lo dio mi hermanito, que para que se me suavice la garganta, porque se me seca mucho. Entonces, pues para darles una mejor lectura. Entonces voy a leer 2 versículos con la Reina Valera, y ya los volveré a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo hago con el sentido de que vean que se quiten esa idea de que cada religión tiene una Biblia diferente y que dicen cosas diferentes, pero no es así. Es una sola Biblia, es una sola palabra de Dios, traducidas en lenguajes diferentes, porque no todos entienden algunas palabras, como no todos entendemos el inglés, no todos entendemos el portugués. Bueno, el portugués es un poco más entendible, igual que el castellano, pero no todos lo entienden. Entonces Dios obró en el corazón y en la vida de alguien para que pudiera traducir su palabra a unas palabras más entendibles, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar. Dice, hijos de Dios, así se llama el título. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí son palabras del apóstol Juan, obviamente guiadas y reveladas por el Espíritu Santo, porque nuevamente les digo que nosotros creemos conocer a Dios, creemos conocer al Señor Jesús, pero pues en realidad no lo conocemos, porque si lo conociéramos, si realmente supiéramos quién es, y si realmente supiéramos lo que nos espera después de esta vida, dejaríamos de hacer muchas cosas, dejaríamos de pelear, dejaríamos de pecar, como dice aquí su palabra, porque estaríamos, como dice aquí su palabra, esperando su regreso para verlo como realmente es, y nosotros seremos semejante a Él. Entonces, pues no hay por qué estar viviendo en una vida de pecado si tenemos esa esperanza de que nos espera el reino de los cielos. No debemos de vivir como si nada fuera, como si nunca fuéramos a morir, como si nunca fuéramos a entregar cuentas. Hay gente que, como dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura, y nunca se arrepiente, y nunca llegó a hacer las paces con alguien que se pelearon a muerte, siendo su sangre, su familia. Y a veces le disfrazamos, ¿verdad? A veces decimos, pues ni para bien ni para mal, y cada quien en su casa. Imagínense que Dios nos dijera así, que
que Dios dijera, Dalia, sí te perdono, pero no te vuelvas a acercar a mí. Tú haz tu vida como mejor te parezca y así, pero sí te perdono. Imagínense qué horrible, porque yo no sé yo qué haría sin mi Padre Celestial. Yo no sé qué haría sin mi Maestro Jesús. Yo me perdería, estaría muerta en vida, estaría vacía. Y simplemente hoy ocurrió un detallito eh, con mi hijo el mayor, y me preocupó porque ahorita pues cómo están las personas desapareciendo y así. Entonces yo tenía comunicación con él, de repente ya no la tenía, y como que me empezó a entrar la angustia, pero yo dije, no, Señor, tú lo guardas, tú tienes el control, tú tienes el poder. Y el Señor al mismo tiempo confortándome y tranquilizándome. Pero la carne ya estaba pensando, ¿qué hago? ¿A quién busco? ¿A quién le pregunto? ¿A quién así? Porque yo vivo en una ciudad y él en otra ciudad. Entonces es como pues más complicado para mí salir y correr y buscarlo, pero no tengo que depender de mí, sino de Dios. Entonces guardé la calma, no porque yo quiera, porque soy una mujer muy... A mí, si mi hijo se cae y se pela las manos, ya me dolió en el alma, siento horrible, horrible. Imagínense cuando les pasan otras cosas fuertes, yo soy así, es lo que más me pega a mí y mis hijos. Entonces, no es de que yo, ay, Dalia, toda serena, va a tomar la calma y eso no. O sea, tomé la calma porque sé en quién confío, sé en quién tengo mi esperanza, en Jesús. Y aunque Jesús ya me lo advirtió y me dijo que en el mundo iba a tener dificultades y problemas, pero me dijo, estate tranquila porque yo ya vencí todo eso. Entonces, pues ahora voy a comenzar a leerlo por aquí, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, miren cuánto amor nos ha... Miren cuánto... no, perdón, me comí una palabra. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no le conocen a Él. Aquí voy a hacer un paréntesis y quiero mostrarles que no todos son hijos de Dios. No se engañen, no es que como a veces me dicen, ay, y tú sí muy pura, y tú sí eres hija de Dios, y tú sí tienes la vida eterna, y así. Hay gente que se agarra contendiendo con eso, pero yo estoy segura que soy hija de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, la voy a buscar, dice así. Aparte que aquí este versículo está diciendo, dice, con cuánto amor nos ama el Padre que nos llama a sus hijos. Y dice, y eso es lo que somos. Y luego dice, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué dice la gente de este mundo? Porque no todos somos hijos, no todos son hijos de Dios. Unos sí y unos no. Así es que si quieres ser hijo de Dios, corre a donde quiera que te encuentres. Si te encuentras ahí mismo, donde quiera que estés, arrodíllate, cierra tus ojos y abre tu corazón y pídele perdón. Y dile que perdone tus pecados, que te restaure. Dile que le abres las puertas de tu corazón y que quieres que el Espíritu Santo entre a vivir en ti. Y dile que crees, dile a Dios que crees en su Hijo Jesucristo. Di esas palabras con todo tu corazón, con toda tu mente y con tu boca. Y en ese momento te haces hijo de Dios. Y como hijo obediente, lo vamos a seguir viendo en el pasaje. No es de que, sí, Dios, perdóname y te acepto y te abro mi corazón y por favor y te lo pido, perdóname y así. Ya, soy hijo de Dios. Ok, ¿cómo vas a acreditar o cómo te vas a dar cuenta que realmente eres hijo de Dios? Por la obediencia que le tienes. Ya cuando digas una mentira vas a sentir
mucha incomodidad. Cuando digas una grosería vas a sentir una incomodidad. Cuando te pelees con alguien vas a sentir una incomodidad, pero horrible. Y vas a querer ir con esa persona y a humillarte, como dice Dios en su palabra. Dice, humíllate delante de Dios. Y vas a ir a pedirle perdón a esa persona. No vas a estar, no, yo por qué le voy a pedir perdón si yo no le dije nada y pues yo no tuve la culpa, y con tu orgullo y con tu ego. Eso vas a demostrar que eres hijo de Dios cuando dejas todo eso. Lo vamos a leer. Y bueno, aquí en el capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan, porque una cosa son las cartas de Juan. Aquí está con Rosita. Una cosa son las cartas de Juan y otras muy distintas el Evangelio. Y dice así, se los voy a leer completito, el capítulo 1, para no sacar textos de contexto. Dice así, el título es El Verbo hecho carne. El verbo, ¿qué es el verbo? Es la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Y Jesús es hecho carne. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo. En el principio era Jesús. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, este estaba en el principio con Dios. O sea, Jesús es el verbo. Dice, cuando diga verbo, en lugar de decir verbo, voy a decir Jesús. Porque ya les mencioné que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la palabra de vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el lucero de la mañana. Jesús es el príncipe de paz. Muchos adjetivos tiene Jesús, ¿sí? Y entonces cuando yo diga verbo aquí, no voy a decir verbo, voy a decir Jesús. Dice, en el principio era Jesús. Y el Jesús era con Dios. Y el Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora lo voy a leer como dice verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. O sea, el verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios. Pero para que no se confunda la gente y diga, pues Dios es uno solo. Jesús y Dios es uno solo, no son dos personas totalmente diferentes. Claro que sí, aquí lo está diciendo. Dice, el verbo, en el principio era el verbo. O sea, desde el principio estaba el verbo, Jesús. Dice, y el verbo era Dios. Jesús era Dios. Y luego dice, y el verbo estaba con Dios. O sea, Jesús estaba con Dios. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién están hablando cuando dice Él? Pues de Jesús. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién nos alumbra? ¿Quién nos guía? ¿Quién es la vida? ¿A quién debemos acudir para sentirnos vivos, para sentirnos gozosos, para tener vida eterna? A Jesús. Dice que en Él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecía y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra quién? Contra la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Y luego dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No sé si todos conozcan a Juan el Bautista, el hijo de Isabel y Zacarías. Él es primo de Jesús, el único primo, porque él nació primero, e Isabel y María, la madre de Jesús, eran primas. Entonces cuando nace, primero nace Juan el Bautista y a los 6 meses nace Cristo. Entonces, eso viene en el libro de Mateo, que pues ya terminando las cartas se los voy a leer.
Dice, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o sea, contra la luz. Hubo un hombre enviado del cielo, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, al fin de que todos creyeran en él. Dios le dijo a Zacarías y a Isabel: tendrás un hijo, se vestirá con piel de camello, no tomará vino, no eso, no esto, y él le va a preparar el camino al Señor. Entonces, cuando María va con Isabel, cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que va a tener a un hijo, a su hijo Jesús, esta va con Isabel, pero Isabel ya estaba embarazada y tenía 6 meses de gestación. Entonces Isabel y Zacarías tenían que preparar a ese niño, a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que anunciara. Dice, fue enviado de Dios, no fue enviado no fue enviado así del cielo, sino que Dios le dijo, Dios bendijo el vientre de Isabel, porque Isabel también era estéril, y no me acuerdo si era estéril o era ya porque ya estaba muy vieja, pero total que no podía tener hijos, y tuvo a Juan el Bautista. Dice que fue enviado de Dios, dice, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, fue enviado para que diera testimonio de Jesús. Dice, para dar testimonio de la luz, o sea, de Jesús, a fin de que todos crean en él, en Jesús. Pero él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, que es Jesús. Jesús es la luz verdadera. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Si Jesús no me alumbra a mí, yo soy una persona necia, testaruda, torpe, insensata, pecadora, pero mi Maestro Jesús, la luz, me alumbra. ¿Dónde? A través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a los hombres. Si tú quieres que Jesús te alumbre, búscalo a través de su palabra y reconócelo como tu Salvador. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no, y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquí está este mensaje también que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que lo recibieron, a los que creyeron en el nombre de Jesús, dice que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que no es que yo diga, ay, eres una pecadora y te vas a ir al infierno y tú no eres hija de Dios. No lo estoy diciendo yo. Te los estoy enseñando con pruebas contundentes, que es la palabra de Dios. Yo que más quisiera que todos vayan al reino de los cielos. Y por eso estoy aquí. Y por eso el Señor me mandó, para que todos escuchen y para que todos aprendan y vayan al reino de los cielos. Porque Dios nos ama a todos, pero no todos le amamos a Él. No todos queremos dejar nuestra carne, no todos queremos seguirlo. Otros preferimos estar en nuestra vida, entretenidos en nuestra vida, en lugar de seguirlo. Entonces no todos queremos dejar los placeres mundanos por seguirlo, no todos le amamos. Entonces, ¿por qué queremos entonces que sea nuestro Padre si no le buscamos como Padre y no le obedecemos como Padre? Bueno, dice aquí, lo voy a volver a leer completito. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos, pero la gente de este mundo no
no lo reconoce, que somos hijos de Dios, porque no le conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Fíjense, ya somos hijos de Dios porque no éramos hijos de Dios. Yo no era hija de Dios y vaya que era muy religiosísima. Yo sí no me acabé las rodillas yendo a hacer mandas, a hacer mandas, iba a decir mantas, a hacer mandas, pero diario y que el niño se enfermó y que disfrázalo y que llévalo y que arrodíllate y todas esas cosas banales que pues fueron en vano. De todas maneras, Dios ya tenía un plan para mi hijo y para mi hija, ya lo tiene, y aunque haga yo lo que haga, el plan ya está ejecutado. Perdón, ya está escrito, ya nada más falta que se ejecute ese plan. Pero y entonces, ¿de qué me sirvió arrodillarme y caminar y cortarme las rodillas y hacer tantas cosas? De nada sirvió. Dice aquí que, dice, ya somos hijos de Dios. Entonces, ahora que recibí a Cristo Jesús, ya soy hija de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que, versículo 2 dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo que, ay Dios, porque lo veremos tal como Él es. Dice que seremos semejantes a Jesús y que lo veremos tal como Él es. Así es que quítense esas ideas, esas imágenes que tienen en la cabeza de que Jesús es como lo pintan en los templos y en esa cruz, que hay a veces que lo pintan tan feo, da tanto miedo, en lugar de causar lástima y en lugar de causar, ay, pobrecito, o sea, causa miedo. Bueno, yo a lo menos yo así ya lo siento, no me gusta verlo así. Yo sé que Jesús no está ahí y no es así. Porque aquí dice que lo veremos tal y como Él es. Actualmente nadie lo conoce y nadie sabe cómo es. Y yo no sé por qué ponen todos esos monos que dicen que es Jesús, pero Jesús no se compara con ese yeso, con esa madera, con esa oro, plata que a veces también se usa para hacer imágenes de Él. Jesús no se compara con eso porque Jesús es dueño de todo eso. Y no, o sea, no tiene comparación. Ni siquiera nos imaginamos cómo son los rasgos de Jesús. En el Apocalipsis dice que sus ojos son de fuego y que sus pies son de bronce, y lo describe de una manera. Y nosotros estamos acostumbrados a ver al Señor ese sangrado y así. Y déjenme decirles que no tenemos que ver una imagen así toda sangrada para que nosotros sintamos algo por Él. Si Jesús ya está aquí y aquí, tú vas a recordar siempre lo que hizo por ti en la cruz. No se te va a olvidar, porque estás agradecido y porque el Espíritu Santo te va a recordar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por ti. Basta con que te puedas imaginar todo lo que fue humillado, todo lo que fue lastimado. Con eso, con que te imagines, no necesitas verlo. Pero gracias a Dios y a Jesucristo que Él ya no está así. Él no sabemos cómo es, ni tampoco Dios. Nosotros nos imaginamos esa imagen de hombre porque pues así vino hecho hombre, pero ya no es hombre, ya se fue al cielo y ya sí es imagen de hombre, pero con unas características muy diferentes. Como les digo, en el Apocalipsis dice que con ojos de fuego, que con... Luego o vayan ahí, pregúntenle al Google y díganle, ¿dónde dice que Jesucristo tiene los ojos de fuego? Y ahí, pues ahí ahí van a leer cómo es. Entonces dice que, dice, pero todavía no sabemos lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantienen puros.
así como Él es puro. Si tenemos esa gran expectativa, esa gran esperanza de decir, el Señor ya viene y ya no tarda en llegar, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos puros, limpios del pecado. No estar pecando, no estar pues fallándole a Dios. Hay que mantenernos firmes en el amor de Dios y en la obediencia de Dios. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantienen puros, así como Él es puro. También nos podemos mantener puros en ir con Dios, a hablar con Él y pedirle perdón, que nos esté limpiando y nos esté restaurando, porque todo el tiempo estamos fallando. Ojo, fallando. Una cosa es fallar y otra cosa muy diferente es pecar, y otra cosa muy diferente es vivir en el pecado, y uno tras otro y tras otro y tras otro y tras otro, y tu vida nunca cambia, sigue siendo el mismo, la misma. Que a la primer provocación peleas, que a la primer provocación gritas, que a la primer provocación te enojas, que sí, o sea, seguimos siendo los mismos, que seguimos fallando. Entonces el amor del Padre pues no está en nosotros. Dice aquí, capítulo 4 de la primera carta de Juan, primera carta de Juan, versículo 3, capítulo 4. Todo aquel que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Todo pecado. No hay pecado, no hay que, hay una mentalidad piadosa. Ay, no, pues nomás le pelé los ojos. Todo es pecado y todo está mal y no es correcto. Dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Si el Señor Jesús es quien quita nuestros pecados, quien nos limpia, quien nos purifica, quien nos da la vida eterna, a Él es al que tenemos que seguir. No nos creamos superhéroes y no nos creamos que porque ya tenemos dinero, que porque ya tenemos una buena posición, o ya estamos protegidos y ya estamos exentos de que algo nos pase. No seamos dioses, no nos creamos dioses. Tarde o temprano todo tiene su fin, y en quien tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra confianza es en Jesús, porque Jesús es el que vino a quitar nuestros pecados, y gracias a que vino a quitar nuestros pecados no vamos a sufrir el castigo eterno que nos espera. Entonces, dice aquí, todo el que se dice, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo aquel que se niegue, ¿por qué no estoy trabajando hoy más? Todo el que siga viviendo en Él no peca. Si seguimos viviendo en Jesús, no pecamos. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce, ni entiende quién es Él. Voy a volver a leerlo todo porque no me gusta trabarme y luego ni me entienden. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Yo pienso que no me entienden. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no le conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal y como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado.
todo el que siga viviendo en él no peca. Pero todo el que sigue pecando no le conoce ni entiende quién es él. Todo el que sigue pecando no le conoce ni sabe quién es él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Aquí estaba yo haciendo este estudio, todavía no lo termino, y lo titulé, le puse Obedecer a Dios parte 2, porque acá tengo la parte 1, y dice, ¿cómo identificar si eres hijo de Dios o hijo del diablo? Fuertes palabras, ¿verdad? ¿Y tú quién eres para decir que yo soy hijo del diablo? Yo nadie, yo no soy nadie. Soy una sierva de Dios, hija de Dios, y la voz de Jesús para mostrarles que dice aquí que las personas que siguen pecando son hijas del diablo. Y si no me creen, vayan y tomen su Biblia, entren en la primera carta de Juan, capítulo 3, y versículo 7 al 8. Ahí dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Esas obras del diablo, ese engaño, esa mentira, solamente a través del Hijo de Dios, con Jesús, vas a poder derribar todo pecado. Yo ya en Cristo, yo ya llevo 12 años que recibí al Señor Cristo como mi Señor y mi Salvador, y hace como en el 2024 hice algo de lo que me da vergüenza y me arrepiento, porque cambié a Dios, cambié a mi primer amor, que es Jesús, por algo pasajero, por algo que me lastimó y que me destruyó. Pero a pesar de que vivía esa vida de pecado, la gente podría decir, pues no, que muy cristiana, y ve lo que está haciendo, porque es algo muy fuerte lo que hice, muy delicado. No se los voy a contar ahorita porque no quiero llegar al morbo y no quiero quitarle su lugar a Dios. En un futuro se los contaré como testimonio. Entonces, aún así, cuando yo vivía en el pecado, separado de Dios por un año, aún así, o año y medio, aún así, yo leía la Biblia, un pedacito, pero después decía, no, ¿para qué la leo si estoy viviendo en pecado, y si no estoy soltando el pecado, y si estoy aquí, y no, mejor no. Pero aún así, mi espíritu hacía que yo buscara la palabra de Dios. Y ya, pues cuando estaba haciendo alguna actividad, ponía la palabra de Dios en audio y la escuchaba, y el espíritu me redarguía de pecado. Yo decía, Dios mío, es que
ya sé que estoy mal, ya sé que estoy haciendo lo incorrecto, pero y no quiero soltar esto, porque para mí era algo eh, que, que nunca había vivido experiencia, para mí era algo que me hacía sentir feliz, plena, bla, bla, bla. Y yo le decía, es que yo no lo quiero soltar. Yo hablaba con Dios y le decía, yo no lo quiero soltar, pero yo sé que está mal, tú ayúdame. Y yo le pedí ayuda para que Él me ayudara a soltar ese pecado. Porque dice aquí, todo aquel que peca no conoce a Dios, todo aquel que peca es hijo del diablo, ¿sí? Pero yo fui sincera, yo ya siendo hija de Dios, pequé y viví en el pecado por ese tiempo. No sé si recuerdan la historia del, del hijo pródigo, que se fue y derrochó todo lo que el papá le había dado y regresó. Entonces así me ocurrió a mí. Yo siendo hija de Dios, a mí me lastimaba lo que yo estaba haciendo, pero sin embargo, pues al mismo tiempo no quería soltar. Entonces, no, o sea, las personas dicen, ay, y entonces tú por qué, y a ti sí te perdonó, y entonces tú por qué sí esto y por qué el otro. No es que sea yo, no es porque yo sea la buena, la pura, la santa, no, simplemente la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es que cuando el hijo del diablo peca, no siente ningún remordimiento, no siente mal, no siente nada por hacer el daño. Y cuando un hijo de Dios peca, siente tristeza, siente dolor, siente angustia y sientes que le fallaste a Dios. Y al mismo tiempo un hijo de Dios, el Espíritu Santo le está hable y hable y hable y hable. Pero si esa persona, por más que el Espíritu de Dios le hable y no hace caso, pues Dios dice, lo entrego a a su vano razonamiento. Y pues son luchas las que vamos viviendo los hijos de Dios, porque el mentiroso Satanás nos quiere engañar. Diablo significa mentiroso. Nos quiere engañar y nos quiere decir, ay, pero no pasa nada. A mí se me venía a la mente, no pasa nada, y qué tal que pues ya cuando me muera me arrepiento, y mientras pues voy a vivir mi vida feliz y voy a estar bien y sirve que esto y lo otro. Incluso personas creyentes me decían, no pasa nada, pero es que mira, tú no estás haciéndole un daño a nadie, tú sé feliz, bla, bla, bla. Y en cuanto la gente me decía eso, yo decía, no, ¿cómo no? Si en la Biblia dice que el que hace esto es pecado y que el que hace el otro es pecado y yo lo estoy haciendo, yo lo estoy cometiendo y no, es que... Y me querían, como pues, eh, engañar el maligno, ¿ah? No es que sea la persona, sino que el maligno usa personas para decirte, no pasa nada y ay, Dios te ama y Dios te va a perdonar y así, pero ya cuando hacemos las cosas con alevosía y ventaja, pues es que Dios no está en nosotros, el pecado no nos afecta y seguimos haciendo las cosas. Entonces aquí dice, los que han nacido, dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que, ay no, a ver, no sé, ya había leído eso. Dice, vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así, perdón, está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce en rectitud y no ama al prójimo, o a los creyentes, dice aquí, pero pues no nada más, yo no nada más voy a amar a mi familia en Cristo, también voy a amar a mi familia, a mi familia terrenal y al prójimo. Con todos es parejo, con todos hay que ser justos y a todos amarlos por igual y a todos ayudarlos por igual y con todos ser compasivos, bondadosos, misericordiosos. Ya si alguien hace algo malo, pues Señor, tú te encargarás de esa persona, pero yo no tengo por qué cobrar venganza, ni por qué odiarlo, ni por qué si un día me pide un favor negárselo.
porque pues en eso se manifiesta Dios, el amor de Dios en nosotros. Entonces dice aquí, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Amor y odio entre hermanos. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Dice aquí, porque Caín era malo y su hermano hacía lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Caín odiaba a su hermano Abel, le tenía mucha envidia, porque a Abel siempre le iba bien, siempre estaba bien. Abel siempre estaba tranquilo, siempre era feliz, siempre estaba bien y hacía lo recto, y eso le molestaba a Caín, eso le daba coraje, que su hermano fuera feliz y que tuviera tranquilidad y que sus padres lo amaran. Pero sus padres lo amaban porque era muy, muy buen hijo. Y pues a Caín a lo mejor, me imagino que lo regañaban constantemente y lo reprendían constantemente. ¿Por qué? Porque tal vez era contestón, tal vez era... Sus obras eran malas, dice aquí que eran malas. Imagínense un hijo rebelde y así. Y bueno, entonces ahí se identifica como un hijo de Dios y un hijo del diablo. El hijo de Dios hace lo correcto y el del diablo hace lo incorrecto. Dice que no nos sorprendamos si el mundo nos odia. Si hacemos lo correcto, y si creemos en Dios y así, pues va a haber gente envidiosa, mala, y más si ven que Dios te está bendiciendo y que te está yendo bien y que ya compraste una casita y que ya compraste un carrito y que ya mueblaste tu casita y todo eso. O sea, todo eso son bendiciones de Dios. Pero ¿por qué las tienes? Porque Dios te bendijo. Pero puede que ya al vecino, a la vecina, al hermano, al amigo, ya le dio coraje, ya le dio envidia y él tiene un carro, ya tiene un carro nuevo, pues yo me compro otro. Todas esas envidias a Dios no le gusta, y por eso esas personas no son bendecidas y no salen de la misma situación en la que se encuentran. Dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Está hablando de la muerte espiritual. Una persona muerta, un cadáver, ¿tiene sentimientos? No, ¿verdad? Está inerte. Y así es una persona, un ser humano, espiritualmente hablando, está muerto, porque no tiene ese amor genuino por las personas y no conoce a Dios, y le es muy fácil estar pecando y pecando y pecando y viviendo en pecado. Dice, todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. La palabra de Dios siempre es espiritual. Dice que ningún asesino tiene la vida eterna, y para nosotros decimos, el asesino es el que mata a las personas. Y aquí Jesús lo está explicando en algo tan pequeño. Tú odias a alguien y ya eres un asesino por odiar, porque lo estás matando en tu corazón. Dice que es un asesino, y dice, y ya saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Entonces, si eres un verdadero hijo de Dios, debes amar sin condición a todo ser humano, a todos, porque demuestras el amor de Dios por ellos, al igual que Dios te ama a ti. Dice, bueno, y dice que pues ningún asesino entrará a la vida eterna. ¿Se dan cuenta que existe la vida eterna? Y si no entra a la vida eterna ese asesino que odia a su hermano, entonces ¿a dónde va a entrar? Pues ya hay versículos que hablan acerca del lago de fuego. Aquí dice Mateo
Mateo 5:29, por lo tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Más vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Al infierno. Todas estas hojas hablan del infierno. Entonces, si esta persona que odia a su hermano se convierte en asesino, dice que no va a entrar a la vida eterna. Entonces, ¿a dónde va a entrar? Porque aquí Jesús le está diciendo que si tu ojo te hace pecar, que lo arrojes, porque es mejor que entres al cielo sin una extremidad que al infierno completo. ¿Qué palabras tan importantes que debemos de captar y debemos ya de entregarnos por completo a Dios? Dice, conocemos que Él es amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si no somos capaces de darle el saludo a una persona que nos ofendió, ¿ustedes creen que van a ser capaces de dar la vida por alguien? No. Y Jesús sí, Jesús dio la vida por todo el puño y por toda la bola de pecadores, por todos nosotros dio la vida, aún siendo pecadores. Y dice, si alguien tiene su... Y luego dice, Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a su hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? No podemos nada más de que, si tú ves que una persona está enferma y que no tiene trabajo, o una mujer que la acaba de dejar el marido y que solita está sacando adelante a sus hijos, ayúdala y a lo mejor, bueno, a lo mejor no te ayudo en darte dinero porque tampoco tengo, pero te ayudo a cuidar a tus hijos y cuídaselos con amor y cuídaselos con paciencia y para que ella se vaya a trabajar. Nos podemos ayudar de miles de maneras los seres humanos cuando tenemos el amor de Dios en nosotros. Esos pequeños gestos, esa llamada de cómo estás, de cómo te sientes, en qué te puedo ayudar, no se basa todo en la ayuda económica, se basa también en ayudas, en otro tipo de ayudas. Si alguien, y luego dice que nosotros también debemos dar la vida por los demás, por los hermanos. Dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir y ve que un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún así, nos sentimos culpables. Aún así, si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos. Y Él lo sabe todo. Queridos hermanos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. A lo que me refería hace un momento, que cuando eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te hace sentir culpable y dices, híjole, cómo no lo ayudé, cómo no le di, cómo no estuve con él, cómo no lo escuché, cómo no le di un abrazo, cómo no estuve con esa persona, o por mi orgullo no fui, o por mi pereza, o por mi enojo, y ya al rato nos andamos lamentando. Pero dice que si no nos lamentamos nosotros, pues Dios, que vayamos con Dios y que le digamos, que nos acerquemos con plena confianza y que le digamos que nos muestre, que nos ayude. Dice, y recibimos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en
en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ha ordenado. Los que obedecen sus mandamientos, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Ya no voy a alcanzar a leer el 4. El capítulo 4 es por el 4, 5. El 4 y el 5. Se los leo en el próximo video, capítulo 4 y 5 de la primera carta de Juan, porque Juan tiene 3 cartas, que aunque ya están cortitas, pero tiene tres cartas. Entonces, pues, analicémonos. Esas palabras son para los que creen que son hijos de Dios y no lo son. Y para los que son hijos de Dios y viven en un adormecimiento espiritual. Tenemos que amarnos y sobre todo ahorita que estamos viendo tantas tragedias, pues tanta gente que vemos que está partiendo y que pues ya no hay vuelta de hoja, ya entregaron cuentas a Dios y pues aquí dice, si eres hijo del diablo, ¿tú crees que te vas a ir al reino de los cielos? Si Dios expulsó al diablo del cielo y otra vez va a ir a meter a otros diablos, pues no. Tenemos que ya despojarnos de nosotros y entregarnos a Dios y pedirle a Dios que Él nos ayude, porque como les digo, a veces la carne y la naturaleza es tan fuerte que no queremos soltar lo que nos hace daño y lo que nos aleja de Dios. Hay mucha gente que también está en muchos vicios y no los quiere soltar. Y hay muchos vicios y no los quieren soltar. Por ejemplo, la gente puede estar 24/7 pegada al celular, pero ¿cuántas veces lee la palabra de Dios? No al día, al año. ¿Cuántas veces lee la palabra de Dios al año? Yo me atrevo a decir que si le preguntas, si salgo yo ahorita aquí al fraccionamiento y hay, no sé, 200 casas, me atrevería a decir que de esas 200 casas, si yo toco y les pregunto ¿cuántas veces leen la Biblia al día? ¿O al mes? ¿O al año? Van a decir que no. A lo mejor de esas 210, y me estoy yendo lejos, ojalá, porque si esas 10 la leen, y si esas 10 personas son verdaderos hijos de Dios, se va a hacer una pandemia y todos les vamos a predicar a las personas. Pero si no, pues no. Todas las personas siempre están como que muy involucradas en su vida, en sus asuntos, pensando que vamos a ser eternos, que nunca vamos a morir, que nunca vamos a entregar cuentas. No tienen esperanza, no tienen una esperanza de vida eterna, no tienen la esperanza de que van a ir al reino de los cielos. Pues es para que cada día analicemos nuestra vida y analicemos cómo está nuestra relación con Dios, que vayamos con Él, que nos desnudemos, que nos quitemos la careta y que realmente le digamos: Señor, yo soy así, Señor, yo hice esto, Señor, yo hice lo otro, Señor, fui infiel, Señor,
eh, forniqué, Señor, mentí, Señor, eh, robé, le quité la vida a alguien, ve y confiésalo a Dios, ve y habla con Dios y arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados, todavía estás a salvo, así seas la peor persona del mundo, la peor. Dios perdona, porque la misericordia de Dios no se basa en nuestro, ¿cómo les puedo decir? La misericordia de Dios alcanza a todos y no es como nosotros de que ya nomás porque nos dejó de hablar o nos habló feo o nos torció los ojos o porque no me prestó el dinero, ya estamos enojados con esas personas. No, Dios hasta la peor persona del mundo, Dios tiene compasión si vas y te arrepientes y lo reconoces como Señor y Salvador y comienzas una vida en oración y en lectura de su palabra. Y pues bueno, espero, eh, voy a, les estaré avisando porque voy a hacer un, un en vivo en el TikTok. Voy a hacer pues un llamado, por eso descargué estos versículos para hacer un llamado a la comunidad, a las personas, no sé, alguien tiene que hablar, alguien tiene que hacer entrar en razón a tanta gente. Usemos esas redes sociales, sí, para vender y para hacer cosas, pero usémosla también para algo de provecho. Estoy hablando de lo espiritual, no nada más de lo terrenal. Porque ¿quién nos asegura que vamos a vivir un día, una semana? Nadie estamos exentos de partir hoy mismo. ¿Y qué estamos haciendo por la humanidad? Bueno, pues los dejo que la paz del Señor Jesucristo alcance sus corazones, alcance sus vidas, que el amor del Señor Jesús se penetre en sus corazones para que se amen unos a otros. Que Dios nos perdone y que Dios nos santifique y nos limpie de todo pecado en el nombre de Jesús. Amén.